Bueno, arranco con la presentación. Mi nombre es Joaquín Fidalgo, soy parte del equipo del laboratorio FFO, que es una empresa, una industria nacional que está radicada en la provincia de Santa Fe, más precisamente en San Carlos Sur, que es una pequeña localidad que está cerca de la capital provincial. Hace 20 años que estamos en el mercado y avanzando, creciendo, fortaleciéndonos. Hoy tenemos presencia prácticamente en todo el país, a lo largo y a lo ancho de Argentina. No me pasa, ahí está. Bueno, nosotros elaboramos un producto que se llama FFO, que es un bioestimulante que potencia todos los procesos que realiza la planta. Depende el estado fenológico, depende del momento de la aplicación. Este FFO fue aprobado por el SENASA ya hace casi 2 décadas como enmienda biológica líquida. Existía la enmienda biológica como sólida, pero eso era, por ejemplo, el humus de lombriz, ¿no? Pero tuvo que crear este apartado especial para aprobar FFO. Es un producto que se extrae naturalmente del humus de lombriz, justamente, y cuenta con controles de calidad estrictos en un proceso que lleva 1 año y medio, que es muy delicado, pero que se sigue a rajatabla justamente para garantizar la calidad. Concretamente, FFO extrae del humus de lombriz micronutrientes que son boro, zinc, cobre, manganeso, molibdeno, hierro, etc. Y microorganismos benéficos, que son bacterias, hongos y levaduras, que son benéficos y que, como decía, se extraen del humus de lombriz. Es un producto que es apto para producción orgánica y se puede utilizar sin ningún inconveniente en zonas urbanas, periurbanas, inclusive dentro de un hogar sin ningún tipo de riesgo para la salud. No obstante, tengo que aclarar que a esta altura ya tenemos más de 1000 clientes en todo el país, y un poco esto tiene que ver con el título de la charla. El total de los clientes nuestros no lo utiliza solo porque le interesa la salud, solo porque les interesa preservarse. No, si lo siguen utilizando es porque les demostramos, y más que les demostramos, ellos lo han comprobado en persona, se puede producir de esta manera y a tener un cultivo más eficiente, aumentar el rendimiento, aumentar la calidad, aumentar la sanidad. Aplicando FFO se obtiene una serie de beneficios. Los microorganismos se incorporan en el suelo, en la planta, y estimulan a la planta a que se nutra mejor. ¿Por qué? Porque estimula el desarrollo radicular, hace que las raíces sean más profundas, que sean más voluminosas, que tengan una mejor capacidad de absorción. Todo eso se traduce obviamente en una planta más fuerte, más sana, que si tiene que hacer una brotación la puede hacer con más fuerza, si tiene que hacer el cuajado igualmente. Y además hace un control, no es un control, hace una prevención de lo que son ataques de insectos y enfermedades. Recién, bueno, tanto Sebastián como Carlos hablaban del efecto vacuna de algunos microorganismos. Es una locura hablar de esto, pero nosotros lo vemos en el efecto concreto cuando se aplica FFO, porque vos ves que donde se aplica, las plagas no se desarrollan, ¿sí? Comienza a haber algún insecto, son focalizados los problemas y los productores haciendo una aplicación focalizada lo pueden solucionar. Lo mismo pasa con el tema de las enfermedades. Y bueno, todo esto se traduce en un rendimiento superior y en una calidad de la verdura, de las frutas, que también es importante. Seleccioné algunas imágenes como para graficar. Este es un cultivo de berenjena, pertenecen a estas raíces de Santa Rosa de Calchines, en provincia de Santa Fe. Está muy marcada la diferencia. Muchas veces la diferencia es así, no siempre, a veces no es tan visual, pero siempre hay diferencia. En este caso se puede ver claramente, hay una raíz que está fuerte, que ahí se puede notar el estímulo que recibió esa planta para buscar los nutrientes. Y eso obviamente se tradujo en el cultivo, un cultivo en donde
Saqué fotos también de la parte superior, pero por la luz del sol ya no había mucha luz, no se puede apreciar del todo, pero era evidente y marcada la diferencia de color de las hojas, fundamentalmente por un ataque de arañuela que había tenido el lote testigo y que no se había trasladado al lote tratado. Estos son plantines de tabaco en Salta. También se observa claramente la fuerza con la que vienen esos plantines. Aprovecho para decirles que, bueno, que FFO se está utilizando en Salta y Jujuy para tabaco, en Misiones para yerba y té, en Entre Ríos y Corrientes para arroz, citrus, en la zona de Cuyo se está utilizando para nogales, vid, también frutales, en la zona del Alto Valle del Río Negro para peras, manzanas, ciruelas, y bueno, también en nuestra zona todo lo que son cultivos extensivos, y hortícola en todo el país. Tenemos presencia en Saravia, en la zona de Bellavista, Santa Lucía, 3 de Abril, Goya, en Corrientes, en La Plata, y siempre los resultados son similares. Este es un cultivo de zanahorias, donde también se ve el efecto del bioestimulante. Este es un trabajo que se está haciendo en papa, en Francia, donde estamos empezando a comercializar nuestros productos, donde también es clara la diferencia. Este productor se llama Pablo Vitale, es un productor del Cinturón Hortícola de Santa Fe, es un amigo aparte, y un poco la puse para graficar la sorpresa que muchas veces se llevan productores que son productores desde que nacieron, porque sus padres fueron productores, porque sus abuelos fueron productores, y se la juegan por bioinsumos, se la juegan por aplicar microorganismos y quedan sorprendidos no solo por el rendimiento, bueno, esta es una remolacha que se le pasó un poquito el momento del corte, pero estaba sorprendido por la calidad, estaba sorprendido por la sanidad del cultivo. Acá otro ejemplo de cereza, también, donde es visual la diferencia de calidad, se tradujo también en el rendimiento. Mandarinas, tenemos trabajos hechos con el INTA de Concordia, también se trabaja mucho con citrus, con muy buenos resultados. Y otra de las cosas que quería comentarles es que los microorganismos que se aplican en las plantas con FFO quedan dentro de los frutos después de cortados y persisten. Eso es algo que lo medimos con la Universidad Nacional del Litoral. Eso hace que los frutos, o la verdura en general, en góndola pueda permanecer más tiempo sin deteriorarse, porque frena el mecanismo que lleva a la pudrición. Esta foto se sacó durante una de las aplicaciones de un plan del gobierno de la provincia de Santa Fe, de lo que formamos parte, para aplicaciones en zonas periurbanas, donde en Santa Fe, y entiendo que en el resto del país también, es todo un tema, donde los vecinos quieren que se les dé garantías y el productor a su vez necesita herramientas para poder trabajar. Bueno, el gobierno dispuso este tipo de programas para demostrarle a los productores y a los vecinos que se podía hacer. Nosotros formamos parte, los resultados fueron muy buenos. Se cortó ahora con la nueva conducción en la provincia, pero entendemos que en breve se va a retomar y volveremos a ofrecernos para formar parte. Lo mismo que también en producciones hortícolas agroecológicas, que también se había trabajado mucho, sobre todo en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Todo esto que les conté está avalado por trabajos que hemos hecho con distintas universidades nacionales, con la Universidad Nacional de Tucumán, por ejemplo, que es específica, que es de agronomía y zootecnia. Hace muchísimos años que venimos haciendo trabajos para demostrar cómo, utilizando FFO, se puede manejar lotes de la misma manera o comparándolos con otros en donde se aplican insecticidas de síntesis, ¿no? Y los resultados fueron muy buenos, y se los comparó teniendo en cuenta plagas muy difíciles como polilla de tomate, como mosca blanca, trit, arañuela. Bueno, también se hizo algunos trabajos en tema de minador de la hoja para citrus.
Con la Universidad Nacional de Santiago del Estero tenemos varios trabajos hechos con la Cátedra de Horticultura, en melón, zapallo cabuto, en pimiento, frutillas. La Universidad Nacional del Litoral es un apoyo permanente nuestro, en donde trabajamos mucho, hemos trabajado desde nuestros inicios y lo seguimos haciendo en investigación del producto, de los microorganismos. En la Universidad Nacional de Entre Ríos se trabajó para demostrar cómo evitaba el uso de fungicidas en arándanos, por ejemplo, viendo una disminución en lo que era alternaria, botrytis, fusarium. Con la Universidad Nacional de La Pampa se demostró que el uso de FFO mejora el rendimiento en cultivos estresados por suelos salinos. Con la Universidad Nacional del Comahue se midió, por ejemplo, división celular, fotosíntesis, materia seca, en todos los casos mejorando la performance de la planta. Y tenemos mucho trabajo con INTA de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Ahora se está haciendo un trabajo muy importante a través de la ACABIO, que dirige el ingeniero Jorge Ulié, en el INTA San Pedro. Pero bueno, esto es toda documentación que yo no quiero, para no pasarme del tiempo, la pongo a disposición. Todos los interesados que me puedan mandar un correo o un número de teléfono, yo se la paso por WhatsApp o por mail cuando termine la charla sin ningún inconveniente. FFO es un producto que tiene un complejo mecanismo o proceso de producción, pero es muy sencillo de aplicar. Y cualquier productor lo puede incorporar a su manejo al margen de cuál sea. Se puede aplicar vía foliar, por riego, se puede aplicar por mochila, por mosquito, avión, cualquier sistema, no hay problema, y también se puede aplicar al suelo. Es más, nosotros recomendamos que se hagan las dos aplicaciones, de ser posible, porque se van complementando, y cada una apunta a aspectos particulares del cultivo. Ahora les quiero hacer escuchar el testimonio de un productor que se llama Alberto Maidana, que es de Corrientes, de la zona de Bellavista. Es productor desde que nació, y me gustaría que escuchen de boca de él los cambios que él vio en su cultivo a partir de hace 3 años, cuando empezó a utilizar FFO. Estamos con el productor Alberto Maidana, en Bellavista, Corrientes. Alberto, ¿cuánto hace que haces pimientos? Buenas tardes. Sí, en realidad hace muchos años, o sea, desde muy chico. Casi que cuando yo empecé con la hortaliza, que antes era un tomate, por decirte, marmán, de platense, pimiento se conocía muy poco, hasta que, bueno, hace 40 años que, bueno, el pimiento morrón se empezó a plantar, ¿no es cierto? Y bueno, desde entonces he comenzado a trabajar con pimientos. Bien. Y se puede decir que vos hasta 2019 tenías una manera de trabajar y a partir de ahí comenzaste a trabajar de otra. ¿Cómo trabajabas antes? Bueno, en realidad, si me está preguntando, por ejemplo, de qué manera trabajaba, bueno, como la que le llaman hoy convencionales, bueno, trabajar, por ejemplo, con abonos químicos, insecticidas que hoy están quedando prohibidos, que en realidad yo ya lo voy perdiendo, porque hoy, por ejemplo, yo hace 3 años que vengo cambiando. Antes me resistía cuando se hablaba, por ejemplo, de trabajar orgánicamente. Creía que era una pavada y que siempre pensé que el veneno era lo más bueno para los insectos que mataba, pero no es así. Siempre noté que, ¿no es cierto?, cuando más veneno usaba, más plaga había. Y bueno, hoy que he hecho este cambio, ¿no es cierto?, yo encuentro que veo una manera muy diferente a lo que fue antes, que no, o sea, para redondear, se ve muy pocos insectos en el cultivo de pimiento. ¿Y cómo es la forma en que trabajas ahora? Mira, yo estoy usando ahora FFO, con otras enmiendas más, y bueno,
también fumigo con FFO y bueno, y el resultado lo está viendo acá. No sé si podés hacer un paneo con tu celular, ¿no es cierto?, para que vos veas la sanidad que tiene mi planta. Ya el fruto, esto tiene 1 mes y 10 días de plantado y ya está colgando los frutos. ¿Qué superficie tenés acá en que estás trabajando? Y de paso te aclaro que no es fácil plantar el 23 de enero y a hoy, que está dando acá, por ejemplo, unos calores tremendos de todos los días continuos, y lograr un cuaje a pleno calor es algo fantástico, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso quiero que, ¿no es cierto?, te concentres en lo que estás viendo frente tuyo. Y vos, yo conozco mucho de teoría, sobre todo de FO, pero vos conocés la práctica. ¿Qué ves en la planta que no veías antes con el uso de FO? ¿Me podés mostrar en alguna? Bueno, por ejemplo, a ver, pues, si te podés agazapar, te voy a mostrar. La veo una planta sana, una planta como adaptada a cualquier clima. Eso, a ver, para definirlo. Yo no soy ingeniero agrónomo, soy un productor, siempre trabajé, no estudié, pero sí, por eso expreso de esta manera, ¿no es cierto? Es como la veo, una planta rutificada y una planta que hace frente a cualquier clima con el fuego. Por eso invito a la cámara tuya que lo pueda enfocar acá y vea los frutos, y estamos hablando de mucho calor, o sea, desde que se plantó del 23 de enero a la fecha, siempre hizo mucho calor. Esto no es mentira. Los productores que siempre está pendiente del clima sabe que está haciendo mucho calor en todo lugar, ¿no es cierto? Así que bueno, no solamente esta planta, querés enfocar otra planta más, nos damos vuelta acá y estamos en la presencia de 8 frutos en esta planta. Y mire lo pequeña que es la planta, que hablaba con otros colegas que, por ejemplo, en la misma fecha de plantado tiene una planta muy alta sin frutos. Entonces, bueno, ahí yo estoy convencido de que el tratamiento de FO es lo que está provocando, ¿no es cierto?, esta cantidad de frutos en muy pequeño ya, o sea, desde muy pequeño en la planta. A los productores que por ahí están acostumbrados a lo convencional, a lo tradicional, y les cuesta hacer el cambio a otro tipo de manejo como el que estás haciendo vos, ¿qué le dirías a esas personas? Bueno, en realidad yo soy muy respetuoso, porque cada uno entiende a su manera, ¿no es cierto?, cuál es mejor. Hasta que uno no hace una prueba, nunca puede lograr si de lo que uno habla es verdad o no. Por eso les recomiendo, bueno, que si quiere probar FO, que pruebe, pero que no pruebe en gran escala hasta que se dé cuenta. Una vez dándose cuenta, yo, por ejemplo, el año pasado usé en todas las chacras FO durante el ciclo de vida de planta, y hoy otra vez ya empezamos con eso, o sea, desde muy pequeño hasta finalizar, porque bueno, para mí tiene un muy buen resultado. Así que bueno. ¿Qué beneficios te dio a vos el uso de FFO? La gran cantidad de frutos que he sacado, una planta sana, una planta que no tuve problemas de insectos como por ejemplo trips, pulgones. He tenido, sí, pero un ataque muy leve, es como que si no gustara de la planta los insectos. Bueno, me interesaba que lo escuchen con sus palabras. Es muy claro al hablar de los efectos. Existe la creencia falsa entre los productores, entre muchos productores, de que para trabajar con bioinsumos hay que resignar calidad o hay que resignar rendimiento, en definitiva que hay que resignar de ganar dinero. Y es todo lo contrario. Por eso quería que lo escuchen de la palabra de un productor. Pero es así, este es un productor. Tengo 500 testimonios de productores que ya lo vieron a esto. Por eso
Como dijo Alberto, creo que sería importante que los que no hayan probado los bioinsumos, que lo hagan. Hay muchas empresas trabajando en serio, yo hablo por FFO, pero somos muchas las empresas que conformamos la Cabio y estamos orgullosas de conformarla. Así que pruébenla y pruébenla convencidos de que van a encontrar algo importante y van a ver que así va a ser.